nuestro amado Yeshua, establecer compañerismo. En esta serie, ¿verdad?, de manejando las relaciones, como Él las manejó, que es el deseo de Dios que nosotros podamos actuar como Él actuó. La semana pasada, nuestro pastor César estaba hablando de cómo Jesucristo manejó la crítica. Y pues en este momento vamos a estar viendo acerca de la importancia de establecer un compañerismo como lo hizo Jesucristo. Así que, ¿cómo Yeshua logró establecer compañerismo? Y vamos por favor a la próxima. La palabra compañerismo viene del griego koinonia. ¿Qué significa koinonia? Pues significa tener nuestras vidas en común. ¿Qué tenemos nosotros en común? Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestras vidas como un sello de que somos hijos de Dios. No solo aquellos, sino que también somos lavados por su sangre. O sea, tenemos muchas cosas en común. Por ende, la palabra koinonía viene de tener nuestras vidas en común o tener algo en común. Así que vemos que los cristianos del primer siglo demostraron ese significado a través de la generosidad espiritual, social y material. Mire que la iglesia primitiva era una iglesia que no solo era generosa en lo espiritual, porque a veces podemos ser muy generosos en lo espiritual, pero nos cuesta en lo social, nos cuesta en lo material, esto es dar, dependiendo de la crianza que hayamos tenido. Así que ellos se preocupaban o tenían generosidad en estas tres áreas, en espiritual, social y material, de unos hacia otros. Ellos poseían una relación entre la calidez del corazón hacia Dios, generosidad del uno hacia el otro y relaciones muy estrechas. No se veían a sí mismos como individuos aislados, sino como miembros unos a otros en comunidades. De hecho, si revisamos la carta a los Corintios, pues nos damos cuenta de que Pablo precisamente habla mucho y también en las otras cartas, hablando de los unos hacia los otros. Y como ejemplo tenemos aquí en el libro de Hechos, capítulo 4 del 32, que dice lo siguiente. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. O sea, estaban en unidad. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mire, tenían todas las cosas en común. Esto es, tenían koinonía. Así que el Señor dejó establecida en su palabra que podamos ser uno como Él y el Padre eran uno. De hecho, la iglesia primitiva replicó aquello y ellos compartían todo lo que tenían. Está el famoso versículo también que está en Hechos 2:42, que ellos compartían las oraciones, compartían el pan, ¿verdad? Y debido a esa unidad, las iglesias se multiplicaban. Hoy hemos perdido lamentablemente aquello, pero necesitamos volver a retomar y poder ser uno como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Vamos a la próxima, por favor. Como resultado de aquello, ¿verdad? Ellos crecían hasta la madurez espiritual y cooperaban entre sí para avanzar en el reino de Dios. Ellos compartían mucho, ¿verdad? No solamente lo espiritual, ya lo dijimos, sino también lo físico y como resultado de aquello, ellos crecían en madurez espiritual, se cooperaban el uno al otro y el reino de Dios avanzaba. Esta calidad de relación contrasta marcadamente con la fe de muchos cristianos modernos
quienes reducen su relación con Dios a sus preocupaciones individualistas, como el arrepentimiento y la conversión, la oración y el estudio de las escrituras y la justicia personal y el evangelismo. O sea, lo hago sola mi comunión con Dios, y eso es bueno, pero también hay oraciones que las hacemos, ¿verdad?, con la comunidad y que necesitamos integrarnos, que también hay estudio de las escrituras, que también necesitamos integrarnos, que también hay evangelismo, ¿verdad?, en las diferentes iglesias y que también necesitamos integrarnos. Nosotros necesitamos aprender lo que ellos tenían en la iglesia primitiva, porque así avanzó el reino. Pero Dios nos ha llamado a crecer hasta la madurez en el cuerpo de Cristo. Y mire lo que dice Efesios 4, 13 y el versículo 15 y 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en una palabra, en amor. Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso y les está diciendo que el Señor dejó establecidos, ¿verdad?, los 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Para qué? Para que todos podamos, para que estos nos instruyan o instruyan al pueblo, ¿verdad?, para que estos puedan hacer la obra. De tal manera que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y a manera de que ello vamos a ir poco a poco creciendo, cuando se va revelando el conocimiento de quién es Dios, pero no un conocimiento mental, sino un conocimiento revelado de quién verdaderamente es Cristo. Entonces vamos siguiendo la verdad, pero esa verdad tiene que ser dicha con amor. Entonces vamos creciendo en aquel que es la cabeza, o sea, ligados a Cristo, que es nuestra cabeza, vamos creciendo. Y así que cuando todos trabajamos unidos, todos estamos trabajando en un mismo sentir, ¿verdad? Como las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Me quiero detener un poco aquí porque es tan cierto que todos tenemos diferentes funciones, pero todas las funciones nos ayudan. No todos tenemos, ¿verdad?, todos los dones. Hay unos que tienen otros dones, hay otros que tienen diferentes tipos de dones. Pero muchas de las ocasiones nosotros nos concertamos o nos concentramos, perdón, sería la palabra, en poder mirar lo que tiene otro y no nos damos cuenta lo que Dios ya nos ha dado. Hay unas personas que son buenas para animar, hay otros que son buenas para presidir y dirigir, hay otros que son buenos, ¿verdad?, para poder organizar. Cada uno tiene una función específica, pero a veces nosotros estamos observando lo que tiene otro o los dones que tiene otro. Déjenme decirle que usted, que es parte de la iglesia y parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, usted tiene una función específica y que adheridos a Cristo y siguiendo la verdad en amor, vamos a ir creciendo cuando nos edificamos. ¿Y cómo me edifico, pastora? Con mi hermano, cuando nos animamos, cuando oramos, cuando nos bendecimos. Cristo tenía esta virtud de poder
tener un compañerismo con todos aquellos que estaban. Tuvo compañerismo con los discípulos, tuvo compañerismo, ¿verdad? Con Marta. De hecho, se dice que le gustaba estar en la casa, ¿verdad? De Lázaro, porque cuando él estaba grave, le dijeron, tu amigo Lázaro ha muerto ya. Entonces, vemos que Jesucristo tenía compañerismo, compartía, algo que creo que todavía nos falta, hermano, porque no hemos entendido que somos parte del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver la próxima, por favor. Jesús nos mostró cómo tener compañerismo. Y miren lo que dice aquí en Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 3. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de los muertos. Ya había acontecido que Jesucristo había resucitado de los muertos a Lázaro. Le hicieron allí una cena, le hicieron allí esta cena y Marta le servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María, habiendo traído una libra de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con su cabello. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Mire, después de que resucitó Lázaro, ¿verdad? Ellos hicieron una comida en su honor. Y Jesucristo fue a compartir con ellos. Hoy muchos cristianos, ¿verdad? No quieren compartir cuando hay momentos de coinonía, cuando hay momentos, ¿verdad? Cuando se les dice en las reuniones, vamos a tener un tiempo de coinonía, vamos a tener un tiempo de reunión, como que huyen a aquellas situaciones porque no quieren tener compañerismo. No saben qué decir, de repente no están los amigos, pero déjeme decirle algo. Jesucristo nunca huyó, excepto que no estuviera dentro de la voluntad de Dios, pero a él le gustaba compartir con las personas comunes y corrientes, con las personas que eran pues maltratadas, con las personas de esa sociedad. Y es lo mismo que nosotros necesitamos aprender a tener. La palabra en Proverbios dice que el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Y yo creo que Jesucristo se mostraba amigos para con ellos. Mire, él tenía todo el conocimiento, toda la sabiduría. Era el Hijo de Dios. Sin embargo, nunca los menospreció por ser gente del vulgo. Se reunió con ellos, a pesar de que los fariseos no estaban de acuerdo, pero sin embargo, él empatizó con aquellas personas. Necesitamos aprender a mostrar compañerismo aún más con el cuerpo de Cristo. Y vamos por favor a la próxima. El hábito de Jesús de tener compañerismo nos guía a tomar la decisión de invertir tiempo regularmente para compartir con otros cristianos, con el propósito de regocijarse juntos. Jesús se regocijaba al estar con la gente. Frecuentemente lo encontramos disfrutando de la compañía de amigos y familiares. Los cristianos necesitan tiempo para estar juntos y compartir sus vínculos con Cristo. Necesitamos aprender de Jesús, sí. Mire que él tenía ese hábito de tomar compañerismo, de invertir tiempo en las personas. Normalmente nosotros siempre estamos deseando que las personas se preocupen por nosotros, pero no entendemos que nosotros somos llamados a dar y que necesitamos invertir tiempo en aquellas personas. Jesucristo se regocijaba al estar con la gente y él frecuentemente estaba con personas compartiendo. Hoy necesitamos aprender aquello, porque muchos hemos visto a la iglesia como una empresa, ¿verdad? Donde yo cumplo mi función, tengo que hacer esto, y salgo corriendo, no me despido de nadie, no saludo a nadie, y eso tiene que corregirse en la iglesia, hermano.
Decía uno de los estadistas, ¿verdad?, cristianos, que en muchas iglesias, ¿por qué se quedan? Se quedan porque desde la puerta, desde que ellos van entrando, la gente los va recibiendo. Hace años atrás me acuerdo tanto del testimonio de nuestra hermana Jenny, que ya partió con Cristo, Jenny Ponce, y ella decía que una de las cosas que más le impactó de la iglesia es que cuando ella llegó, ¿verdad?, le abrazaron como si la hubieran conocido de tiempo. Hoy ese trabajo solamente lo limitamos a los ujieres, pero ¿qué de los demás que estamos allí, que podemos saludar y darles la bienvenida? O solamente el Ministerio de Consolidación tiene que hacer aquello, y no es así. O ya llego a la iglesia, llego atrasado, llego a las, bueno, no sé a qué hora más o menos haga la reunión su iglesia donde usted está, pero llego tarde, ya cuando está la palabra, y me voy más temprano antes de que den los anuncios. Entonces usted no está compartiendo con nadie. Mucha gente dice, pero es que yo no quiero que se entere nadie de mi vida. Usted no necesita exponer sus cosas íntimas a las personas, pero creo que sí necesita mostrar a las personas que usted puede ser un amigo, un compañero, porque Dios puede usar tu vida para bendecir a otros. Así que nosotros como cristianos necesitamos pasar tiempo juntos, compartir. Hermano, es tan valioso compartir con las personas. ¿Por qué? Porque lo hacía el Señor Jesucristo y Él sabía cuán importante era poder sentarse y escuchar a las personas. Es vital que la iglesia de hoy lo pueda hacer si de verdad queremos crecer como Dios quiere. Vamos a la próxima, por favor. Jesús se regocijó al estar con la gente. Y aconteció que estando él sentado a la mesa, mire, estaba en la mesa, en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Era la peor clase, ¿verdad? Porque a los publicanos les decían piojos. Eran personas que cobraban los impuestos de Roma y por ahí también se llevaban su vueltito. Estos deseaban estar con Jesús. Algo tenía Jesús que la gente deseaba estar con él. ¿Usted se ha preguntado alguna vez si usted es una persona agradable? Si verdaderamente las personas les gusta estar en su compañía, o será que todos le huyen. Hágase esa pregunta. ¿Soy una persona agradable? ¿Soy una persona a las cuales las personas se pueden acercar a mí? ¿O de repente todo el mundo me huye? Ya me saludan por compromiso y me huyen porque definitivamente no soy una persona agradable. Mateo 17:25 él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos, ¿de quienes cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Mire, estaba en casa, estaba con Pedro, tenía la compañía de sus discípulos, compartía con ellos, compartió la mayor parte del tiempo. Y eso me habla de algo, de que usted no puede hacer discípulos, aquellos que son líderes, de lejos, monitoreándolos de lejos o dándoles simplemente órdenes, más órdenes, más órdenes. Se trata de aquí establecer relaciones, de saber cómo te fue. Esa pregunta es tan básica. ¿Cómo te fue hoy? Esa pregunta se la podemos hacer a nuestros hijos, pero también se la podemos hacer a aquellas personas que son o están a cargo de nosotros o nosotros estamos a cargo de ellos. Porque a veces, lo decía el día lunes con los servidores de la iglesia donde estamos, a veces nosotros simplemente, ¿verdad? Esperamos como miembros que los pastores o los líderes se preocupen por nosotros. Pero qué bueno sería, ¿verdad?, que le mandemos un mensaje a nuestros pastores, a nuestros líderes, no para preocuparlos más o ore por fulanito o sutanito porque tengo esta tribulación, sino para darle una buena noticia o para ministrarle una palabra. Créalo que eso ministra el corazón.
Marcos 1:29 dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Mire, al salir de la sinagoga, lugar de enseñanza, vinieron a casa de Simón, ahí, y Andrés con Jacobo y Juan. O sea, iba a la casa de ellos. No se limitaba, ¿verdad?, a estar monitoreándolos por qué sé yo, en ese tiempo no había pues la tecnología que tenemos hoy, pero no se limitaba simplemente a mirarlos de lejos, iba a la casa de ellos y necesitamos volver a retomar aquello. Vamos a la próxima, por favor. Ya vimos que Jesucristo se regocijó, le gustaba estar en compañía de las personas. También Jesús se regocijó comiendo con la gente. Mire cómo él logró hacer compañerismo. Se preocupaba por ellos, andaba con ellos, disfrutaba estar con ellos y no solamente disfrutaba estar con ellos, comía con ellos. Mateo 26:27 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Allí Jesucristo estaba comiendo con sus discípulos. Se dice que era una de las últimas cenas que él iba a estar con ellos físicamente, porque ya le tocaba partir. Pero sin embargo, aprovechó aquello y pudo estar con sus discípulos hasta el último momento y poder comer con ellos, compartir con ellos. Hay algo en el hecho de compartir la comida. Esto construye sentimientos de comunidad. Y esto es cierto, hermano. Repito, no estamos en una empresa para poder, si somos líderes, decir esto se hace, esto no se hace y hasta allí quedó. Si somos de repente discípulos, no solamente estamos para hacer y tener al líder como de lejos, como allá tú, yo por acá mi mundo, voy a la iglesia, no comparto con nadie. Y sabe que es una lástima, pero eso se da en mucha iglesia. Personas que no comparten con nadie, personas que no saludan a nadie. ¿Cómo usted cree que puede hacerse compañerismo si andamos como el llanero solitario? Ya mismo lo vamos a ver. Es imposible, hermano. Es imposible que podamos hacer compañerismo si no conversamos con las personas, con las mismas del cuerpo de Cristo. No las podemos ver como menos ni las menospreciamos, porque de repente podemos ver y esta persona no la puedo ni ver ni tolerar. Eso habla de un corazón que no es sano, un corazón que está dañado. Necesitamos tener compañerismo en la iglesia. Decía Billy Graham lo siguiente, si usted separa de la fogata un carbón encendido, este pronto se apagará. En cambio, si coloca un carbón encendido con otros carbones encendidos, todos brillarán durante muchas horas. Y esto es cierto, hermano. Una de las cosas que Satanás hace siempre es el divide y reinarás. Nos hace resentir con las personas, nos hace alejar de las personas para que una vez que estamos solos, aislados, destruirnos. Ese es el plan de Satanás, que nos alejemos de las personas, que no compartamos. Y créame lo que es importante, porque ahí en una comida, en un cafecito que usted se tome con esa persona, muchos de ellos pueden abrir su corazón. Una comida puede hacer mucho, hermano. Muchas de las ocasiones puede hacer mucho. El celebrarse un cumpleaños, el poder compartir, para una persona es importante. Y creo que aquí estamos muchos, ¿verdad?, conectados. Y nadie me puede decir, a mí no me interesa si no me celebran mi cumpleaños. Creo que a todos nos interesa cuando de repente, por lo menos alguien nos manda un feliz cumpleaños. ¿Por qué? Porque somos humanos, estamos aquí en carne y porque Dios nos hizo interdependientes, no codependientes, sino interdependientes. Nos necesitamos los unos a los otros. Así que la próxima vez que haya un tiempo donde usted pueda compartir con su célula, que pueda compartir con las personas, ¿verdad?, de su iglesia,
No haga un menosprecio a aquello, porque Jesús, el Hijo de Dios, compartió con las personas, comió con las personas y pues, ¿sabe qué? Hasta les abrió el corazón en esa comida. Así que en muchas de las ocasiones, esas comidas, ¿verdad? Pueden ayudarnos. Hay gente que necesita y posiblemente usted ni siquiera lo sabe. Y qué bueno es poder compartir y poder permitir que muchos abran su corazón y poder ser esos instrumentos para dar una palabra de ánimo a otros. Siga, por favor. Jesús celebró el compañerismo después de su resurrección. En Juan 21, del 12 al 14 dice, les dijo Jesús, venid y comed. Mire, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino, pues, Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Y esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Mire esta escena. Aquí Pedro estaba totalmente decepcionado de él mismo. Pedro había fallado al maestro, le había negado 3 veces. Lo próximo que él pensaba que Jesucristo le iba a decir es, de aquí tú te vas al infierno. Pero sin embargo, él se presenta delante de ellos y comparte una vez más con ellos. No los menospreció y les dijo, yo tengo un cuerpo glorificado con ustedes, por favor, hasta ahí nomás. No, él compartió con sus discípulos después de la resurrección. Es maravilloso saber cómo el Señor Jesucristo se preocupaba de ellos, los aceptaba, los amaba, pero disfrutaba también comer y compartir con ellos, hermano. Yo me imagino a él ahí en esa escena compartiendo, hablando, comiendo con ellos. Y eso creo que les daba mucha satisfacción a él y pues obviamente al Padre. Por ende, el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque podemos estar juntos, pero no podemos estar en armonía, hermano. Yo pienso una cosa, yo estoy dividido, yo no creo, y eso no trae bendición al reino. Siempre piense esto. Antes de pensar en usted, piense que usted ya no vive para sí. La palabra dice que si a uno murió, murió por todos para que los que viven, ¿verdad? Ya no vivan para sí, sino que vivamos para Él. No se trata de lo que me agrada a mí, Romanos 15:3 también lo dice, ¿verdad? No se trata de agradarme a mí mismo, se trata de agradar al que me llamó, a Cristo. Y si Cristo no se agradó de sí mismo y murió por usted y por mí, ¿cuánto más nosotros tenemos que morir a esas feas actitudes que restan bendición al cuerpo de Cristo y que dividen, ¿verdad?, al cuerpo? Necesitamos aprender a ser más unidos y tener un compañerismo real. Vamos a la próxima, por favor. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de tener compañerismo? Primero, las ocupaciones. ¿Cuál es? Sencillamente, no tengo tiempo. Yo tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Yo no puedo compartir, yo no puedo ir, prefiero hacer otras cosas, ganar tiempo. Y entonces es como que ando muy ocupado y no tengo tiempo para compartir. A mí no me gustan las reuniones, yo por eso no voy a ninguna de ellas. Y a veces hago hasta desplantes, hermano, y menosprecio a aquellas reuniones. ¿Qué más? La falta de perdón. Yo no deseo estar con esa gente. No, yo no comparto con esa gente. Yo por eso por mi lado y por allá que ellos se queden por su lado. Eso no bendice al reino. Necesitamos sacar todo aquello que no está agradable al Señor y sacar todo resentimiento de nuestro corazón. El deseo de Dios es que podamos estar en unidad y podamos disfrutar de la compañía de otros cristianos. Pero muchas veces la falta de perdón nos hace alejarnos de aquellos a los cuales nos deberíamos acercar. Y si usted no desea estar con esa gente aquí en la tierra, déjeme decir que cuando lleguemos al cielo, que va a ser eternamente, entonces no sé cómo uno de los dos no va a ir, no va a llegar
porque vamos a estar eternamente y para siempre con aquella persona. Y si usted no la soporta aquí en la tierra, ¿cómo piensa que la va a soportar en el cielo? Por ende, aprenda a amar, aprendamos a soportar y amar. Pero es que hay gente difíciles de amar, pastora. Sí, pero la palabra me manda a amar a aquellos que son difíciles de soportar. De eso se trata la madurez. Relaciones rotas. No confío en la gente. Cuando usted no confía en la gente, y es verdad que la gente tiende a herirnos, pero cuando está eso es porque mi corazón no está sano. Y si un corazón no está sano, voy a dar lo que tengo. Tengo un corazón roto, un corazón herido, ¿verdad? Relaciones totalmente rotas. No le pida a la gente, ¿verdad? Que confíe en usted si usted no aprende a confiar en las personas. Es imposible que pueda decirle a otro, confía en mí cuando usted no confía en las demás. Hay personas que viven hablando mal de las personas o miran la una falla y comienzan a menospreciar, a decir, y eso se llama malicia. Dios no quiere aquello, hermano. Necesitamos aprender a confiar. Pero me han fallado, pastora. Pídale al Espíritu Santo que le ayude. Mire, hace años atrás escuchaba el testimonio de un hombre de Dios y él decía que él le brindó su casa a un discípulo de él. Le amó, le proveyó, le ayudó. Bueno, ¿qué no hizo? Y le amaron mucho con su familia a este discípulo, que no tenía en ese momento nada. En un momento determinado, este discípulo en el cual él confiaba plenamente, le falló terriblemente. Y una de las cosas que él le preguntaba al Señor, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué él me falló? Y el Señor le habla y le dice, porque tú lo amaste con tu amor. Cuando amamos con nuestro amor, entonces, ¿sabe qué? Nos va a doler mucho más, porque a veces nosotros nos aferramos a personas o nos hacemos ilusiones con personas y no podemos amarle con nuestro amor, que falla mucho. O que si me aman, yo te amo, pero si tú no me amas, yo tampoco te amo. Ese es amor terrenal. Y ese amor terrenal tiene que desarraigarse. Siempre lo digo, la palabra dice, mas Dios muestra, o sea, revela su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso quiere decir que cuando esa persona se porta mal, es la oportunidad para que el verdadero amor de Cristo se manifieste en nuestra vida, así como el verdadero amor de Dios se manifestó en Cristo para amarnos a nosotros a pesar de que nos portábamos mal. Entonces, muchos no quieren confiar en las personas porque otros les fallaron. Y posiblemente esas otras personas ni siquiera tienen la culpa de lo que alguien me hizo en el pasado. Por tanto, necesito entregar toda esa desconfianza y orar y decirle, Señor, dame de tu gracia para poder aprender a amar con tu amor. O otros tienen celos, ellos tienen más que yo. Nunca se vea menos en el reino de Dios. Nunca se haga a un lado, porque lo que usted tiene es lo que Dios le dio y lo que sabía que usted podía recibir. Este enemigo, ¿verdad? El celo me aleja de las personas, me hace ver como que si los demás me están quitando un puesto. Y eso es falso. Siempre lo diremos, hermano. Si usted ya no está en un lugar sirviendo, es porque Dios miró su corazón y primero y miró su actitud. Y Dios es el que califica. Y como Dios es el que califica, entonces Dios da su sello de aprobación y desaprobación a aquel que lo hizo bien, lo aprobará, pero aquel que lo dejó a un lado, que menospreció lo que tenía, pues lamentablemente Dios mismo se encarga de descalificarlo. No se trata aquí de que el pastor, la pastora, un líder le tenga favoritismo a alguien. Dios es el que levanta, Dios es el que exalta. La palabra lo dice en el libro de Primera de Pedro. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Pero cuando fuere el tiempo, hay un tiempo. Cuando yo me humillo, hay un tiempo de Dios para que Él me exalte. Vamos a la próxima, por favor. Gracias. Haga del compañerismo un hábito. Comprenda, el primero,
Comprenda que usted tiene un vínculo con cada persona cristiana en este planeta. Tenemos el mismo Padre y formamos el cuerpo de Cristo, hermano. Y por tanto, necesitamos aprender que tenemos un vínculo, ¿verdad? Con cada cristiano. Nos une, como al principio decíamos, el Espíritu Santo. Nos une que somos parte del cuerpo de Cristo. Nos une la misma sangre, esa que se derramó, la misma sangre. Nos une el mismo Salvador. Nos une el mismo Padre. Imagínese usted, tenemos que tener compañerismo porque tenemos un vínculo con cada persona salva en este planeta. Segundo, reconozca que usted necesita de otras personas. Ningún cristiano debe intentar ser un llanero solitario, ¿verdad? Para los jóvenes de repente esto de llanero solitario como que no suena, bueno, pero era un personaje en ese tiempo que se llamaba así, andaba solo, pretendiendo vivir sin el ánimo y la ayuda de otros cristianos. No se aísle. ¿Cuánto cristiano se ha aislado y se ha metido en sus propios problemas y no ha querido saber de otros? Lamentablemente, ¿y sabe lo que ha sucedido? Que muchos espiritualmente decayeron, otros se apartaron, se alejaron. ¿Era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios. No podemos vivir, ¿verdad? Alejados. Tenemos que estar cerca los unos de los otros. La palabra nos dice animándonos los unos a los otros. Reúnase con otros cristianos por lo menos una vez a la semana. Es indispensable que cada cristiano regularmente se reúna con otros cristianos para tener compañerismo. Tenemos una iglesia donde podemos ir y reunirnos, hermano, y poder compartir, poder hablar. Un abrazo que usted dé a un hermano, eso ministra, hermano. Usted no sabe ni siquiera quién lo esté necesitando y usted puede decir, yo no tengo los talentos ni los dones de revelación que tiene tal o cual hermano, tal o cual servidor, líder, pero sabe que un abrazo que usted puede ministrar a otros. A veces necesitamos un abrazo. ¿Y dónde lo vamos a dar? Pues allí en la congregación de los santos, donde nos reunimos para alabar al Señor, por lo menos una vez por semana. Hay cristianos que solamente se conectan online y lo que estamos haciendo simplemente es ser cristiano a mi manera. Es justificable aquellos que de repente están bastante lejos y que no pueden conectarse y no pueden estar presencialmente. Pero si usted está aquí en la ciudad o en la ciudad donde usted se encuentra y está ahí su iglesia, vaya a su iglesia. No mire ahí por online nomás y allí me quedo. No sea o no se habitúe al comodismo. Reúnase con cristianos que puedan ayudar a su crecimiento. Cuarto, desarrolle el arte de ser un buen oyente. Escuchar promueve un maravilloso compañerismo. Desarrolle este hábito. A veces hablamos. Lo decía por allí un pastor reconocido, Dios nos dio 2 oídos para oír y una boca para hablar. Solo una boca, hermano. Imagínense con 2 bocas. ¿Cómo hablaríamos? Sobre todo las mujeres, dicen por allí, ¿no? Pero es necesario que aprendamos a escuchar. A veces la gente, escúcheme bien, solo es ministrada cuando nosotros aprendemos a escucharla. Muchos pensamos, ¿verdad?, que solo podemos orar por esa persona y es ministrada. A veces solamente muchos están esperando que alguien les escuche y poder ser libres de aquellas cargas, hermano. Así que aprendamos a ser gente confiable, porque si ya le confiaron algo a usted, aprenda a ser confiable y aprenda a escuchar a otros. Desarrolle este hábito hermoso que también tenía nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a la próxima, por favor. Comparto una comida con otros por lo menos una vez al mes. En una situación de amistad tenemos tendencia a bajar nuestras defensas y esto permite que otras personas nos conozcan realmente como somos. Y es cierto, qué bueno es poder celebrar, ya digo, un cumpleaños, o de repente se graduó alguien en la reunión, en la célula, y poder celebrarle o poder felicitarle el grupo que está allí, o como iglesia, y nos reunimos a poder compartir.
Obviamente esto no se puede hacer todo el tiempo, ¿verdad? Pero qué bueno es poder compartir. La iglesia primitiva compartía el pan y sabía el poder que había en aquello, hermano. Cuando ellos partían el pan, ¿verdad? Ellos recordaban que el Señor Jesucristo fue partido. Entonces, cada vez que nosotros, ahora ya esto se limitó simplemente a la Santa Cena, pero lo que quiero decir es que es tan importante poder compartir una comida, aunque sea un quesito allí, y podemos compartir los unos a los otros, podemos saber la necesidad del otro, porque a veces se da y permitimos que otros nos conozcan. Decida perdonar, perdón, el 6. Pida a Dios que le permita conocer a personas que sean compatibles con usted. Dios honra sus oraciones cuando usted lo consulta sinceramente sobre este asunto. Ore al Señor y pídale que verdaderamente el Señor le provea amigos. Hace muchísimos años atrás, hace unos 24 años atrás, era muy jovencita, ¿verdad? Con muchas inseguridades. Y una de las cosas que oraba al Señor es que verdaderamente Él me regale buenos amigos. Demoraron, pero llegaron en el tiempo de Dios. Y sobre todo cuando aprendí que mi primer amigo era el Espíritu Santo de Dios. Entonces llegaron las verdaderas amistades en Cristo, que sí hay gente que te guarde la espalda, que te ayude a orar, que te dé un consejo, gente que sea compatible contigo, empática contigo. Órale al Señor, pero no le ores porque te sientes solo. Órale para que el Señor pueda proveerte esas personas, pero antes pídele que Él te revele la amistad con el Espíritu Santo para que Él pueda ser tu mejor amigo y después Él añada simplemente a aquellas personas que Dios sí quiere añadir y honra cuando nosotros oramos conforme a su voluntad. Si este 7 asista regularmente a la iglesia a la cual usted pertenece. Si no pertenece a ninguna, encuentre una. Pertenecer a una iglesia no solo es asistir a ella, es vital para el compañerismo. Es tan cierto esto, hermano. No asistimos a una iglesia simplemente, bueno, ya aquí estamos, como cuando estábamos en la iglesia tradicional, y simplemente allí ya nos íbamos, y bueno, la paz, y yo no lo podía ni ver, y a ese hermano también lo menospreciaba, ese de ahí no lo podía. No, estamos en una comunidad donde podemos compartir, donde podemos conversar, donde podemos saludar. No pase de largo, así simplemente, porque usted pertenece a una comunidad, es parte de una comunidad. Sométase a aquella comunidad a la cual usted está y asista regularmente, porque Dios allí donde Él lo sembró, Él quiere darle el crecimiento. Si usted está seguro que esta es la comunidad que Dios le dio para que usted crezca, afírmese, pase un proceso y sirva donde Dios le quiere tener. 8. Decida perdonar a quienes lo han ofendido en la iglesia. No juzgue a toda la iglesia por una o varias personas le hayan ofendido o herido. Sea una persona que ofrece una segunda oportunidad. Hay muchas personas que les cuesta acercarse a otros porque alguna vez le hirieron. Repito, es necesario que nuestro corazón sea sanado. No puedo juzgar a todos porque de repente alguien en el pasado me hizo mal, alguien traicionó, alguien menospreció. Si eso lo hizo alguien en el pasado, es tiempo de que sueltes tu pasado, porque Dios está poniéndote delante para que podamos soltar lo que está atrás y hacernos de aquello que ya Él nos dio, de un futuro diferente y rodearnos de personas diferentes. Cada etapa que nosotros pasamos de quebranto, lo único que nos ha permitido es crecer, pero si nosotros no soltamos aquellas personas y las tenemos todavía allí, aquellas personas del pasado, y juzgamos a otros por lo que nos hicieron en el pasado, nuestro corazón no está sano. Y Dios siempre que nos quiera llevar a otro nivel, primero tiene que sanar las heridas del pasado. Si no, estamos trabados en ese desierto.
Octavo, sea sabio al seleccionar personas con quien pasará, perdón, el noveno es, sea sabio al seleccionar personas con quienes pasará más tiempo. La palabra dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sea sabio en seleccionar personas. Nosotros somos el resultado de las 5 personas con las que nos rodeamos. Si usted quiere crecer, reúnase con personas que le ayuden a crecer espiritualmente. No que estén hablando de mundanidad. Conocí hace muchos años a unos jóvenes que hablaban y se reunían para compartir mucho chiste mundano, mucha cosa mundana, y lamentablemente muchos de ellos terminaron en el mundo. ¿Era la voluntad de Dios? No, no era la voluntad de Dios. Siempre evalúese con quién se está reuniendo. Si es una persona que todo el tiempo está criticando y criticando y criticando a la comunidad donde usted está, aléjese de aquella persona. Si es aquella persona que vive quejándose por todo, aléjese, dígale, pues lamentablemente no puedo seguir con tu amistad o trate de evitar ese tipo de personas que dañan. Usted llegará a ser como las personas con las que pasa mayor tiempo. Y es así. Los discípulos hicieron lo que hicieron porque fueron investidos del poder de lo alto, sí, pero pasaron tiempo con Jesús. De tal manera que cuando Pedro aún lo estaba negando, ¿verdad? Le dijeron, tu manera de hablar te delata. O sea, lo que decía Pedro era igualito a lo que hablaba Jesucristo, la manera de hablar de él. Y nuestra manera de hablar nos puede delatar, hermano. Así que rodéense de personas que le ayuden a su crecimiento espiritual. Jovencitos, rodéense de personas que le ayuden a crecer. Ore al Señor y dígale, Señor, ponme personas que me ayuden a crecer espiritualmente y no de aquellas que me saquen o me lleven al mundo. No te rodees tanto de amigos que son del mundo si sabes que a ti te gusta el mundo. Acerca a aquellos que pueden ayudarte a crecer. Listo, vamos a la próxima. Algunos aspectos del compañerismo. Vamos. Primero, la amistad sana con Dios produce relaciones sanas. Segundo, el compañerismo debe producir relaciones limpias, vivas, activas, transparentes de verdad. El Señor Jesucristo hablaba con transparencia con sus discípulos. Podía tener relaciones limpias, sanas y que hablaban verdad, pero verdad en amor. Nuestra comunión diaria con Dios debe verse reflejada no solo en la fraternidad con los creyentes, sino también en la amabilidad de afuera, caracterizada por la solidaridad ante la necesidad, el sufrimiento y el dolor de otro. En este momento estamos haciendo una campaña como comunidad, ¿verdad? Podemos ayudar. Un compañerismo que empieza en casa y llega hasta lo último de la tierra. Podemos ser aquí y mostrar aquí compañerismo y no sabemos si Dios nos puede llevar a lo último de la tierra. Hay gente, ¿verdad?, que quiere irse a otros lugares y tener como allá en otras iglesias compañerismo, pero si aquí en la comunidad donde te congregas no te llevas con nadie, ¿cómo piensas llevarte con los demás a los confines de la tierra y en el mismo cielo, hermano? Necesitamos aprender a mostrar compañerismo. Compañerismo implica sabiduría e inteligencia con agradecimiento, lo cual se refleja en palabras, hechos y gestos cordiales de servicio. Mire, el compañerismo se refleja en qué implica sabiduría e inteligencia, ¿verdad? Porque me lleva a poder actuar de manera adecuada y debida con las personas. Pero también se refleja con palabras porque muestra lo que yo soy. Se refleja con hechos porque obviamente actúo con gestos cordiales de servicio. La palabra dice, vuestra amabilidad sea conocida delante de todos los hombres. Amables, hermano. A veces no somos tan amables con los demás, sobre todo cuando hemos tenido un pésimo día. Como que de repente vamos a la iglesia y allí
nos desquitamos con el primer hermano que pase o cuando de repente nos han dicho algo y a veces se nos sale. Creo que en algún momento se nos sale esa carne que todavía con la que estamos batallando y entonces muchas veces no somos tan amables y necesitamos aprender a ser gentiles, amables con las personas. Compañerismo es algo más que llevarse bien con otros, es manejar una amistad profunda con base en la verdad, alimentada por la honestidad y sustentada con un amor lindo, o sea, con un amor no hipócrita. No, ay, que yo no te soporto, pero bueno, ay, aquí lo tengo en el grupo, no soporto a este hermano, pero bueno, ya aquí nomás. De eso no se trata, hermano. Se trata de que podamos mostrar un amor limpio como el que el Señor Jesucristo mostró. Y para concluir, vamos a la próxima, por favor. Para experimentar verdadero compañerismo, requeremos tener a Cristo como el centro de nuestra vida. Él nos enseñará cómo verdaderamente mostrar compañerismo con nuestros hermanos, no solo a unos pocos, porque a veces en las iglesias solo a unos pocos le demostramos, ¿verdad? Salude a dos o tres, saludo al conocido, mi mejor amigo, aquí a los del grupo de la alabanza o acá a los del grupo nomás de aquí, de los que están sirviendo conmigo y los demás. Nunca salgo de mi puesto, me quedo allí plantado y no saludo. Y peor a ese que me cae mal. No es así. Necesitamos poder mostrar el compañerismo que Cristo mostró. Cuando Él es el centro de nuestra vida, entonces voy a poder salir de mi amor egocéntrico y poder mostrar a otros. Jesús es nuestro mayor ejemplo de transparente amor, amable y dulce compañerismo. Por tanto, debemos imitar su conducta donde quiera que vayamos. No solo en este momento, no solo porque me lo dicen en este momento, no solo porque ya la enseñanza, pero ya, hasta ahí nomás, o porque me lo dijo tal hermano. No, necesitamos mostrar, romper esas barreras, porque hay personas que dicen, pues que no, a mí no me gusta casi saludar a nadie, yo no soy como los otros, no me gusta, pero rompa esa estructura y vaya, acérquese, porque la palabra dice que el que quiere amigos ha de mostrarse amigos. Así que necesitamos poder imitar a Jesús y Él lo hizo y mostró compañerismo con todos, sobre todo con aquellos que estaban alrededor de Él. Así que en esta noche, mis hermanos, le pregunto, la pregunta que le hice antes, ¿cuán agradable es usted? ¿Estamos mostrando verdadero compañerismo o todavía nos falta? Necesitamos poder ser como Jesús. Así que vamos a orar en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque Jesús es nuestro ejemplo en todo. Ejemplo perfecto, imagen perfecta. Gracias porque Él mostró verdadero compañerismo, Señor. Mostró preocuparse por los demás, mostró empatía, Señor, manejó todas aquellas relaciones con sabiduría. Y en esta hora, vamos, dígale, Señor, en esta hora, yo quiero que me des la sabiduría necesaria para poder manejar mis relaciones. Ayúdame a mostrarme, Señor amado, amigo. Ayúdame a mostrarme, Señor, como tú te mostrabas y te acercabas a las personas. Reconozco que me cuesta. Y si te cuesta, dile, Señor, reconozco que me cuesta. Pero te pido, Espíritu Santo, en esta hora, prodúcelo en mi vida para mostrar tu amor, para mostrar el compañerismo que tú mostraste y que donde quiera que yo vaya, Señor, se refleje tu gloria en mí. Si tú no conoces a Cristo en esta hora y quieres que el Señor se revele a tu vida, que entre y pueda cambiar y transformar tu interior, puedes decirle en esta hora, yo quiero, Señor, yo quiero que te reveles a mí como Señor y Salvador y te acepto en esta hora. Reconozco